Bendiciones. Miren, en el día de hoy vamos a contar las 7 veces, escuche bien, las 7 veces que el enemigo, Satán, Satanás, quiso destruir a Israel. O sea, en la Biblia tengo 7 ocasiones en las que Satanás quiso destruir a Israel. Y ustedes lo verán en toda la Biblia. Entonces, hay muchos amados hermanos que yo lo veo que son evangélicos, pero quieren agarrar la Biblia solamente los pedacitos que les conviene y los otros lo desechan. Entonces, Israel es una realidad que está en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo le voy a decir a ustedes una cosa, es tan tal la realidad de Israel, ese Israel que tenemos ahí, porque le voy a explicar cuál Israel es el que Dios ha querido destruir, que es el mismo. Existe un solo Israel, yo lo voy a decir. Y ese Israel es el que está allá, Le voy a decir en qué consiste todo lo que nosotros representamos como cristianos. ¿Qué Israel representamos nosotros en el plano espiritual, no en el plano real? En el plano real es el que está allá, en el plano de carne es el que está allá. Miren, hay una prostituta, preste mucha atención. Hay un ladrón en el cielo, ¿sí o no? Lo dice la Biblia, que hay un ladrón en el cielo. Habían 2 ladrones que fueron crucificados con Cristo, Dimas y Gesta. Dima está en el cielo, Gesta se perdió. ¿Por qué Dima está en el cielo? Bueno, porque se humilló delante de Jesucristo y porque reconoció a Jesucristo como su único Salvador. Pero también hay una prostituta en el cielo. ¿Por qué está la prostituta en el cielo? Bueno, porque ayudó a Israel, porque ayudó al pueblo de Israel. Cuando usted como cristiano, usted vive desechando a Israel, diciendo que Israel no es nadie, que ya Israel pasó, que ya la promesa de Abraham, que le hizo Dios a Abraham, no tiene importancia en este tiempo. Bueno, pues entonces estamos feos para la foto. Antes de entrar en lo profundo, porque se lo voy a traer versículo tras versículo, las 7 veces que Satanás quiso destruir a Israel. La Biblia son 66 libros, escrito por 40 autores en un periodo de 1500 años. Y todos esos libros, con esos autores, cuenta 2 historias. Cuenta 2 historias. La historia del amor de Dios por la humanidad. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Y ese es el amor. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es nuestro Salvador, el que murió por nosotros en la cruz. Y vino a través de los judíos, vino a través de la tradición judía. Bueno, entonces, la primera vez que Dios llama a Abraham, le hace una promesa a Abraham y vamos a verla. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Su descendencia, a la descendencia de Abraham, a Israel le hace una promesa. Si esa tierra que Dios le prometió a Abraham, le toca a usted esa tierra. Si la tierra de Israel, la tierra de Canaán, que es la tierra donde ahora mismo está habitando Israel, o sea, Israel, hay un pueblo que se llama Israel, hay un estado que se llama Israel, que está hoy en Jerusalén. Fue la tierra donde Dios le prometió, escuche lo que le voy a decir. Dios le prometió a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré. Nadie en la vida ha podido constituir un estado, a pesar de que el Jerusalén duró 2000 años sin que Israel viviera ahí. Nadie pudo constituir un estado que no fueran ellos mismos. Entonces, la pregunta que yo le hago, esa promesa es para usted. A usted fue que se le prometió la tierra prometida. La tierra de Jerusalén se le prometió a usted, no a los judíos.
¿Por qué? Porque ellos están allá y usted no está allá, usted está en una iglesia. Pero en cuántos versículos bíblicos yo le voy a decir a usted que cuando Cristo venga, que una de las cosas que Cristo va a hacer es poner su pie en el monte de los olivos. ¿Y a dónde, usted, dónde está el monte de los olivos? Es allá donde están los judíos. Es allá, hermano. Entonces, vamos a ver 7, porque una de las cosas que Satanás ha hecho es tratar de destruir el pueblo de Israel. ¿Por qué quiere tratar de destruir? Vamos a verlo. Así habló Jehová Dios de Israel, diciendo: Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Jeremías 30. El mismo Dios le dijo a Abraham que su pueblo sería esclavo en la tierra de Egipto. Y esta fue la primera vez que Satanás atentó en contra del pueblo de Israel. Vamos a verlo. Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Para Dios sacar al pueblo de Israel de Egipto, tuvo que mandar 7 plagas. Escuche bien, 7 plagas. ¿Por qué razón? Porque hay 3 cosas, presta atención, hay 3 cosas que los esclavos no pueden hacer. Los esclavos no tienen dignidad. Los esclavos no tienen forma de cómo tú entregarle ninguna promesa. Los esclavos no se le pueden entregar promesa. Y los esclavos no tienen carácter. No tienen carácter, son esclavos, no tienen carácter, no tienen dignidad y no tienen promesa. Eso era lo que el diablo quería, que el pueblo de Israel fuera esclavo toda su vida. Por eso es que Satanás, que estaba encarnado por el mismo faraón, que por eso es que después el faraón, cuando quería como echar para atrás, Dios le decía: le voy a endurecer el corazón, porque hay gente que Dios le endurece el corazón. ¿Por qué? Porque hay un momento en que ellos quieren echar para atrás, y entonces Dios le dice: no, tú no puedes echar para atrás porque tú te dejas de usar del mismo diablo. Y eso fue lo del faraón. Entonces el faraón no quería soltar al pueblo de Israel. Eran 7 plagas a Egipto. ¿Para qué? Para que esas plagas hiciera que el faraón despachara el pueblo de Israel. Vamos a verlo. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. El faraón, lógicamente, después que esas plagas mató a todos los primogénitos, incluyendo su hijo, entonces el faraón determina dejar ir el pueblo de Israel. Fue el primer intento de Satanás de destruir al pueblo de Israel. Y no pudo. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios se metió por el medio. Entonces el faraón, señores, después que había dejado ir el pueblo de Israel, ¿sabe lo que hizo? Le cayó atrás. ¿Y sabe lo que le pasó? Moisés abrió el mar y miren lo que le pasó. Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar
en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Esa fue la primera vez. La segunda vez que Satanás atenta en contra de Israel y en contra de los hijos de Israel fue en el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto se metió el enemigo y mientras Moisés hablaba con Dios, los israelitas conversaban con el diablo abajo. Y mientras Moisés hablaba con Dios, los israelitas llamaron a Aarón y le dijeron: oye, haz un becerro de oro. ¿Por qué? Porque tú, el que nos sacó de la tierra, oye, ni siquiera el nombre mencionaban, decía, el que nos sacó de la tierra de Egipto, se está dando mucho por allá arriba. Entonces, nosotros no queremos ya, no lo vamos a esperar. Hagan un becerro de oro para que nosotros lo adoremos. Y yo no sé cómo fue que de verdad, yo no sé cómo fue que Aarón, porque yo no entiendo a Aarón, porque Aarón fue y se presentó frente al faraón junto con Moisés. Y yo no sé cómo este hombre vino y le construyó un becerro de oro. Y entonces hicieron algo que a Dios le dio pique. Y fue esto. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Lógicamente, cuando ellos hacen un dios ajeno y dicen que viva el becerro de oro que lo sacó de la tierra de Egipto, sabiendo Dios que él fue el que abrió el mar para que ellos salieran, entonces los israelitas, bueno, ahí tenían un problema. Entonces se dejaron usar de Satanás. Y esa fue la segunda vez que el enemigo quiso destruirlo, porque vino la ira de Dios. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Escuche bien, vino la ira de Dios y trajo como consecuencia que Dios tirara un decreto que ninguno de los que salieron de Israel pisara la tierra prometida, y que solamente los hijos de los que salieron de Israel iban a entrar a la tierra prometida. Y de esa manera, solamente de los que salieron entraron solamente dos, Josué y Caleb. La tercera vez, escuche bien, la tercera vez que Satanás quiere destruir a Israel es cuando divide el reino en dos. Escuche bien. El pueblo de Israel le pidió un rey a Dios. Le pidió un rey que lo hicieron a través de Samuel. Samuel le entregó a Saúl como rey, y luego de que los filisteos son los mismos palestinos, mataran el primer rey de Israel junto con Jonatán, su hijo, entonces hicieron rey al rey David.
porque esta es otra historia que estamos contando. Hicieron al rey David. El rey David murió y entonces vino el rey Salomón. El rey Salomón, Dios le entregó una promesa y le dio el poder de construir el primer templo de Jerusalén. Escuche bien, el primer templo de Jerusalén lo construyó Salomón, y Salomón hizo una promesa que se portaría bien y que nunca en su vida defraudaría a Dios. Pero todas esas promesas fueron en vano, y en vez de eso, miren lo que hizo Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había parecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Salomón terminó descarriado, terminó con 700 esposas, 300 queridas y 1000 suegras. Y terminó totalmente descarriado. Esto trajo la ira de Dios, y Dios prometió que destruiría el reino de Israel y lo dividiría en 2. Aquí es donde viene toda la confusión del evangelio, donde muchos evangélicos se creen los israelitas originales y que Israel ya no existe. Bueno, vamos a seguir contando la historia, porque esto no se para aquí. Entonces, Dios le promete a Salomón que iba a dividir el reino en 2. Pero lo hace, pero que no lo va a hacer en el reino del por amor a David. Y entonces espera que venga su hijo Jeroboam. Jeroboam toma el poder y se divide el reino en 2. El reino de Israel se divide en 2, en el reino del norte y el reino del sur. Entonces, el reino de Judá estaba en Jerusalén y el reino de Israel estaba en Samaria. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví.
allí donde dice Jehová que se le denominaba Efraín. ¿Qué sucede? Que el reino de Israel eran 10 tribus y el reino de Judá eran 2 tribus. Preste mucha atención, que esto es muy interesante para entender por qué los cristianos se atribuyen ser ellos Israel de manera espectacular. Yo nunca había oído eso en mi vida hasta ahora, hasta que se armó la guerra, porque yo había orado, pero se puso de moda en los últimos tiempos. Ya Israel no es nadie, somos nosotros. Digo, ay santo, pero eso no es lo que la Biblia me ha enseñado, porque es que nosotros tenemos una Biblia que tiene 66 libros. Escuche lo que le voy a decir. Tiene 66 libros, y de los 66 libros, 62 cuentan la historia de Israel, que tiene un orden, que se lleva orden tras orden, y esos libros, cada uno de esos libros, casi todo de lo de la Biblia cuentan, no hay uno solo que no hable de Israel. El único libro que no habla de Israel es el libro de Job. El único libro, porque Job era chino, dice un amigo mío, el único libro que no habla de Israel es el de Job. Pero después todos hablan de Israel, desde Génesis hasta Apocalipsis. Incluso Jacob dijo esto. Porque si Jacob dice que no se va a separar el cetro de Israel, ¿por qué tú dices que tú eres Israel? Si Jacob dice que el cetro nunca se separará de Israel. La tercera vez, ¿en cuál estamos la tercera? La cuarta vez que Satanás intenta destruir a Israel fue cuando lo llevaron cautivo a Babilonia. ¿Qué pasa? Que el rey Ezequías, Dios le dijo que tenía que morir y él dijo que no, que quería más años. Jehová habló con el profeta Isaías y le dijo, prepárate que le voy a dar 15 años más. Dile que le voy a dar 15 años más. Y entonces Ezequías le dieron 15 años más, y en esos 15 años nació Manasés. Escuche bien, nació Manasés. Y entonces Manasés fue el rey más malo, peor que todos los reyes de Israel. Y por causa de Manasés, entonces Dios prometió destruir a Israel y sacarlo de su tierra. Entonces esto hizo que el imperio babilónico, comandado por Nabucodonosor, viniera, hiciera esto. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y viéndolos, Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los 2 muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron, y le hicieron subir a Ribla en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Jeremías 39, 1-9. El imperio babilónico, comandado por Nabucodonosor, Jeremías profetizó en muchísimas ocasiones que eso sería destruido. Y el imperio babilónico vino en manos de Nabucodonosor, y se llevó cautivo a Babilonia el pueblo de Israel. Y allí Satanás también intentó destruirlo. Esa fue la cuarta vez. La quinta vez fue en el mismo Babilonia, cuando el rey, escuchen bien, había una reina que se llamaba Bati, y esa reina fue invitada por el rey, y entonces la reina no quiso ir, y esto trajo un revuelo grandísimo al reinado de Persa en aquel tiempo. Y entonces los asesores del rey le dijeron que hiciera un casting, una especie de casting
eso tiene otro nombre en aquel tiempo, para escoger una doncella, para que la doncella sea una nueva reina y así dejar a Vasti fuera de todo eso, porque ella se merecía que ya no tuviera la consideración del rey. Entonces, por eso, ahí es que entra la reina Estel, y miren lo que pasó. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano, y lo dio a Amán, hijo de Hamedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Bueno, ustedes han visto que Satanás trató de destruir a Israel en Babilonia. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Ester respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero, y dijo a la reina Ester: ¿quién es, y dónde está, el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Y se apaciguó la ira del rey Ester 7 to 10. O sea, ¿cuánta vez? Esta fue la quinta vez en Babilonia. Luego, como dice el profeta Jeremías, después de los 70 años, dos intentos de desaparecer. Primero, cuando Nabucodonosor se lo lleva y se lo lleva cautivo para destruirlo como nación. Nadie pensaba que iban a retornar, pero Dios tenía una promesa para el pueblo de Israel. Retornaron 70 años después y pasaron un silencio de 400 años. En esos 400 años, escuche lo que le voy a decir, vino Cristo. ¿Y ustedes saben lo que hicieron los judíos con Cristo? Bueno, pues por envidia lo crucificaron. ¿Por qué? Porque este hombre estaba curando enfermos, resucitaba muertos, hacía que los ciegos vieran, los cojos caminaban, hacía todo tipo de milagros, pero sobre todo le daba paz, le daba amor y predicaba el verdadero evangelio. Y esto hizo que los judíos vinieran contra Jesús. Eso es lo que muchos cristianos quizás le guardan todavía. El rencor que no guardó Jesús lo guardan muchos cristianos. Y entonces ellos hablaron con el gobernador
de Jerusalén, que era Poncio Pilato, y se lo llevaron para que Poncio Pilato lo crucificara. Y entonces Poncio Pilato crucificó a Jesús, y esto trajo como consecuencia que por poco fueran borrados de sobre la faz de la tierra. En el mismo Evangelio de Mateo, Jesús hace una promesa en que el templo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Mírenlo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero también cuando los judíos estaban pujando para que Jesús sea crucificado, Poncio Pilato se lavó las manos y dijo: yo no tengo que ver nada con este justo. Y miren lo que hicieron los judíos. Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa maldición de que la sangre cayera sobre ellos y sobre nuestros hijos, le cayó en el año 70 después de Cristo, de manera literal al pueblo de Israel. Eso fue otra jugada diabólica, porque ellos habían cometido un error gravísimo, habían crucificado y le habían quitado la vida al autor de la vida, valga la redundancia. Entonces, en el año 70 después de Cristo, fueron llevados, sacados de Jerusalén hasta el 14 de mayo de 1978. Y entonces ya esa fue la sexta vez en que Satanás trató de destruir al pueblo de Israel. Pero falta una, la más importante, porque esta todavía no ha llegado. Y esta fue en la guerra. La última vez que Satanás intentó destruir al Estado de Israel fue en una circunstancia que todavía no ha llegado. Fue en la guerra de Gog y Magog, que fue una profecía que da Ezequiel, una profecía que da Ezequiel en el capítulo 38. Ezequiel profetiza que viene en los finales de los tiempos la guerra de Gog y Magog, donde allí Israel, bueno, por poco es desaparecido con todas las naciones que vienen en contra de Jerusalén. Pero dentro de todas las naciones que vienen, asombres, ¿se sabe cuál es? Una de ellas es esta: Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas. La casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas. Muchos pueblos contigo. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Así como lo oyen, Persa, que es la misma Irán, que es el mismo conflicto que tenemos en este tiempo. Según los teólogos, Gog y Magog, bueno, pues son una colección de naciones encabezada por una nación grande que viene del norte. Gog y Magog son múltiples naciones que van a responder a una sola grande que vienen del norte. Ahora bien, ¿por qué sucedió todo esto? ¿En qué circunstancias sucedió todo esto? ¿Por qué Satanás quiso destruir, escuche bien, por qué Satanás quiso destruir al pueblo de Israel? ¿Cuál fue la causa? Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta,
clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, en Génesis capítulo 12 hay una historia espantosa que habla de la mujer y el hijo, que fue la causa por la que Satanás quiso destruir de donde salía el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, cuando se encontró con la mujer samaritana, que la salvación viene de los judíos. Dijo que la salvación viene de los judíos. Entonces, esta era la causa por la que Satanás intentó en más de 7 ocasiones quitarle la vida, desaparecer, destruir prácticamente el pueblo de Israel. Pero no solamente en estas partes de las 7, los 7 intentos de Satanás de quitarle la vida al pueblo de Israel, no solamente nosotros son los únicos intentos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Hitler intentó destruir casi todos los judíos que existían en el universo. Ahora bien, todo este hilo conductor que yo le he traído, escuche bien, todo este hilo conductor que yo le he traído desde Génesis, desde Abraham hasta que estaban en Egipto, hasta que el rey David cogió la rienda de la nación, hasta que vino Salomón, hasta que el reino se dividió en 2, el reino de Israel desapareció. El reino de Israel donde estaba Elías, ahí fue que, por eso, ahí fue donde el apóstol Pablo hace una reseña de lo que es el olivo verde y el olivo silvestre, y habla de Elías, que era prácticamente un hombre que vivía en el reino de Israel que desapareció. El reino de Israel, escuche bien, el reino de Israel fue llevado cautivo en los años 800 antes de Cristo, y fue llevado cautivo por los asirios y esparcido por el mundo, y nunca más aparecieron. Y entonces estos que no aparecieron nunca más son a lo que Cristo dijo que vino. Pero no me lo estoy inventando yo. Aquí está cuando el mismo Jesús dice que vino a las ovejas perdidas, o sea, las ovejas de la casa de Israel que nunca más aparecieron. Escuchen cuando Cristo lo dice. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo,
No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero no solamente que lo dice cuando llega la mujer sirofenicia, sino que también que cuando él manda casi todos sus ayudantes a hablar, Cristo dice que no vayan donde impío, ni vayan donde samaritano, que solamente vayan donde las ovejas perdidas. A estos 12 envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Lo que significa que para un buen entendedor, todo el que acepta a Cristo como su único Salvador es parte de las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero eso es en el plano espiritual, no físico. ¿Por qué? Porque las ovejas perdidas de la casa de Israel siguieron perdidas, pero el pueblo de Israel, de Judá, siguió siendo un pueblo real, un pueblo que después que salieron de Babilonia, duraron 400 años, vino Cristo, llegó Pilato, vino el emperador Vepusiano y mandó al general Tito, su hijo, y fueron sacados de Jerusalén, destruyeron totalmente, no quedó piedra sobre piedra que no sea derribado, como dijo Cristo en la profecía. Sin embargo, el pueblo de Israel, aunque fue dispersado por las naciones, sí había una identificación. ¿Por qué? Porque si hay una cosa que une a las personas son las religiones. Aunque mucha gente, aunque Carlos Marx de Tigre, porque él sabía que las religiones le daban mucha bendición a la gente y lo mantenía etnia unida por años, por múltiples años, Carlos Marx decía que la religión era el opio de los pueblos. ¿Por qué? Precisamente porque el pueblo judío pudo mantenerse por 2000 años, porque cuando ellos fueron sacados en el año 70 después de Cristo, aún siendo perseguidos por muchísimos, por muchísimas personas, por muchísimos imperios, por muchísimos faraones, donde quiera, cualquier nación que ellos iban, ellos ponían una sinagoga y se reunían allí para hacerle culto a Jehová de los ejércitos. Hay una cosa fundamental que usted tiene que saber en esto, porque ya estoy terminando para darle lo último. Hay una cosa fundamental que usted tiene que saber en esto. Usted tiene que saber el nombre de Jesús, para que conozca si el pueblo de Israel adoró en los tiempos antiguos a Jesús. Yo creo que Jesús tiene un nombre en la antigüedad antes de llegar a la tierra, antes de que el verbo se hiciera carne. Jesús tenía un nombre, se llamaba Jehová, Jehová de los ejércitos. ¿Y dónde está eso? Bueno, Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahí está. Pero aparte de todo, ¿por qué yo digo que se llama Jehová de los ejércitos? Porque Isaías lo dice: voz que clama en el desierto. Entonces, voz que clama en el desierto es Juan el Bautista, y él dice: ¿quién? Prepara camino a quién? A Jehová. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Por eso que la Biblia dice en toda la profecía: y sabrán que yo soy Jehová. El Señor Jesús dice que todo el mundo va a saber que Él es Jehová, que era Jehová en la antigüedad, Jehová ahora y Jehová en el futuro, aunque no deja de ser Jesús nuestro Salvador, el que crucificaron en la cruz y el que murió por todos nosotros, y a través del cual todos nosotros seremos salvos. En otro video yo le explicaré. Bueno, vamos a ver cuál fue la causa por la que Satanás quiso destruir al pueblo de Israel. Vamos a ver. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los Olivos
se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida, y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir, en gran abundancia. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: Santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Lógicamente, aquí está hablando de los tiempos apocalípticos. Aquí está hablando de los tiempos apocalípticos. Pero no vendrá el Señor sin que la Biblia dice en el libro de Zacarías que cuando Israel esté rodeado de naciones, entonces el Señor intervendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Entonces, ¿cómo es que tú me estás diciendo a mí que Cristo va a venir donde están los judíos, que va a poner su pie en el monte de los olivos, que va a venir a pelear por ellos? Jesús va a venir a pelear por ellos. Y entonces tú me dices a mí que ellos no son el pueblo de Dios, porque está diciendo, ahí dice que Él es el pueblo. Dice en ese último intento, de Satanás querer destruir el pueblo de Israel, en ese último intento, vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas. La casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas. Muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú, y vendrás como tempestad.
Como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Porque he hablado en mi celo, y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová